Buenas tardes, bienvenidos a hoy a las 8, el programa online de branding y comercio exterior, de marca exterior. Os saluda Francisco Trigueros desde Murcia, España. Estoy muy emocionado, este es el segundo episodio, el primero fue el otro día, pero este es el primero de este programa que he creado que se va a llamar Hoy a las 8, donde haremos las entrevistas. ¿Por qué hoy a las 8? Porque lo voy a emitir, aunque lo grabe en diferido, lo emitiré todos los días a las 8, porque considero que es una hora estupenda donde unos ya han dejado de trabajar, están de vuelta a sus casas, en el metro, en el coche o donde sea, y pueden verlo luego tranquilamente en casa, o pueden estar desde su trabajo, desde su casa ya habiendo terminado, y pueden verlo incluso luego en Latinoamérica, a las 8, bueno, pues es una buena hora para que ellos puedan verlo también por la mañana, pero que lo puedan ver publicados todos a la vez. En el programa de hoy vamos a hablar de tres cosas principalmente. Quiero hablaros de mi visión del branding, de cómo entiendo el branding, por qué debemos crear marca, cómo debemos crearla, cuál es el proyecto de marca exterior, fundamental por eso del branding. Cuando entendí mi idea, mi concepto de branding, dije, aquí hace falta algo, una herramienta que hoy por hoy las pymes no tienen. No es posible encontrar en internet, en ninguna parte, esta herramienta que estamos creando en marca exterior. Y bueno, y voy a ya anunciaros unas dos entrevistas que están programadas y que empezaremos a emitir a partir del día 1 de julio, ¿de acuerdo? Bien, no me quiero entretener mucho, quiero hacerlo muy breve, muy dinámico, y quiero que sea un programa muy instructivo. Bien, ¿cómo entiendo el branding? Para mí el branding, debo deciros que realmente, y voy a hacer un mea culpa, o a lo mejor soy demasiado atrevido, pero yo empecé con esto del branding en enero del año pasado. Llevo 1 año y medio. Antes apenas se había oído hablar de branding, pero de hecho no lo entendía porque los medios en general no hablan apenas de branding. Ahora se está empezando a oír más, o quizás es como cuando te rompes un brazo, te escayolan un brazo y empiezas a ver a gente escayolada en todas partes. Pero el caso es que el branding hoy por hoy, a mi concepto, es lo que engloba todo. Engloba el marketing, engloba muchas de las disciplinas que entendemos como empresariales, porque desde la concepción del branding, desde que definimos claramente el branding, entonces todo lo que hagamos en la empresa tiene que ir sujeto a eso que hemos definido en el branding. De hecho, es lo que nos va a permitir ahorrarnos miles y miles de euros a lo largo de la vida de la empresa. Millones, ojalá. Pero la idea es que cuando nosotros tenemos claro cómo vestirnos, cómo comportarnos, no dudamos a la hora de salir a la calle, decir, o qué tenemos que hacer. Lo tenemos claro porque lo tenemos definido en nuestro branding. Entonces, el branding abarca todo lo que salpica e impregna todo en la empresa. Cualquier acción, incluso el diseño de una sencilla factura, toda la gestión de postventa, desde que nosotros planteamos el proyecto, cuando vamos a crear una empresa, lo primero que tendrían que hacer los profesionales es plantearse la marca, primero. Antes de mirarlo, hay que plantearse, yo tengo que tener una marca, no quiero crear solamente una empresa, es que no es lo mismo, ¿eh? No nos confundamos, tener una empresa que tener una marca. Entonces, cuando nosotros tenemos una marca, lo que conseguimos es crear una herramienta tan valiosa que no solo nos va a permitir ahorrarnos mucho dinero,
porque nos va a quitar muchos errores que cometemos en las empresas, sino que además nos va a permitir afianzarnos en el mercado, sentar una base sólida, ganar la fidelización de unos clientes y de esa manera hacernos más competitivos, más sólidos, pero desde esta concepción. Bien, yo aquí os he metido un diagrama de autodiagnóstico que he utilizado con varios clientes. La idea es, partimos desde el que antes de empezar de diseñar una marca, nosotros tenemos que analizar el mercado. Para nosotros es fundamental conocer quién es el cliente. Esto es la verdadera orientación al cliente. Cuando nosotros, antes de decidir el nombre de la empresa, antes de decidir qué vamos a ofrecer o qué vamos a vender, tenemos que tener muy claro a quién nos vamos a dirigir, a quién le estamos solucionando un problema, a quién le estamos solucionando una necesidad o satisfaciendo una necesidad, un deseo o un capricho. Pero eso es lo que realmente es orientación al cliente. Cuando desde la primera parte todo decimos a quién, y entonces en base, cuando ya tenemos claro quién es, entonces empezamos a trabajar el resto de las cosas. Yo a todo el mundo que les hablo de branding siempre les pongo este mismo caso. Si tú tienes un comercio de cara a la calle, pones 2 altavoces en la puerta del comercio y pones a Lady Gaga, ¿quién te va a acudir? Pero si tú en vez de eso pones a los Panchos, ¿quién te va a acudir? Entonces, es muy importante que tengamos claro a quién queremos llamar en nuestra marca y qué público nos queremos dirigir. Entonces, una vez que tenemos eso, definimos a qué valores nos asociamos o nos tenemos que asociar, cómo tenemos que diseñar la marca, porque no son nuestros valores los que tenemos que reflejar, son los valores de nuestros clientes los que tenemos que escoger como nuestros para definir y diseñar la marca. Y para que ellos se identifiquen y digan, ah, yo soy así, a mí me gusta ser así, yo quiero eso. Entonces, cuando se identifican con esos valores que nosotros transmitimos a través de la marca, es cuando entonces estamos haciendo marca. Y no es que yo es que soy así y yo quiero transmitir mis valores. No, esto no funciona así. Tiene que funcionar al sentido contrario. ¿Cuáles son los valores que necesitan los clientes? O sea, que tienen los valores que tienen los clientes. Y yo me adapto a sus valores para crearles productos, para crearles servicios que satisfagan sus necesidades y que encajen perfectamente con sus valores. Entonces, en base a eso, diseñamos una imagen de marca, le creamos una personalidad, le creamos una identidad corporativa, buscamos el nombre adecuado, buscamos los colores adecuados, buscamos la tipografía adecuada, de manera que cuando nosotros vayamos a realizar cualquier diseño, cualquier acción de marketing, nosotros eso ya lo tenemos definido en un documento que nos dice qué tipografía tengo que utilizar, esta. ¿Qué imagen, qué colores tengo que utilizar? Esto. ¿Qué estilo de fotografías voy a utilizar en mi blog? ¿Qué estilo de texto voy a utilizar en mis documentos? Todo eso se queda definido en lo que es arquitectura de marca. Bueno, con mi amiga Laura Ródenas, que es experta, hablamos a veces sobre arquitectura de marca. Ella tiene también otro concepto que es mucho más global, en el que la arquitectura de marca se basa en las diferentes marcas que componen una marca global. Multibrand. Entonces, bien que seas una marca única o bien que seas una marca, al fin y al cabo, la arquitectura viene a ser la estructura que define un conjunto. Entonces, para la marca, esto es lo que yo considero, porque aquí estamos hablando de pymes,
No, ninguna pyme va a tener muchas marcas, ni siquiera 2 o 3, la inmensa mayoría con una tienen y le bastan. Entonces, bueno, ya tenemos nosotros nuestra arquitectura de marketing, tenemos definido nuestros valores, tenemos definida nuestra imagen, ya sabemos a quién nos vamos a dirigir y ya sabemos cómo le vamos a hablar, en qué tonos, si es en un tono jovial, es un tono más formal, es un tono más profesional. Y entonces es cuando definimos nuestro plan estratégico. Vale, yo quiero llegar a este punto. Yo tengo una visión, me marco un objetivo y digo, yo quiero llegar hasta allí. ¿Qué camino tengo que trazar? ¿Qué vía, qué rutas tengo que trazar en base a los clientes que he seleccionado, en base a la misión? ¿Vale? A partir de ahí defino todavía. Fijaros que no he llegado al tema de marketing, simplemente estoy definiendo una estrategia de cómo debo acceder a mis clientes. Luego esto lo iremos detallando en sucesivos programas, pero quiero que os vayáis quedando con la idea. A continuación hablamos de innovación. La innovación no es eso que la gente tiene, digamos, solo es accesible para las grandes empresas. La innovación es algo que tenemos que asumir como parte del branding de la empresa. Todas las empresas, todas, absolutamente todas, las más pequeñas y las más grandes, deben innovar. ¿Pero qué es innovar? Realmente es buscar hacer las cosas mejor, es hacer la vida más sencilla al cliente, la experiencia del cliente. Steve Jobs, una de las mejores, de las principales lecciones que nos ha dejado el genio de Steve Jobs fue: hay que pensar en la experiencia del cliente, del usuario, antes que en la ingeniería y la tecnología. Entonces, la innovación se basa en eso. Hay que innovar. ¿Con qué fin? Con que con el fin de mejorar todos los procesos internos de la empresa, los procesos externos de la empresa. Cualquier punto de contacto del cliente con la marca o el no cliente con la marca, debemos mejorarlo, debemos innovar. Entonces, porque innovación lo que nos va a permitir es diferenciarnos del resto de las marcas para no convertirnos en una commodity. Es la clave para, además, mantener un diálogo frecuente con nuestros clientes. ¿Qué te parece esto que acabo de hacer? El cliente, bien, o te dice, no, esto malo. Entonces, eso te permite crecer y te permite desarrollarte como marca. Pero si tomamos la innovación como algo que es algo puntual, como una herramienta, necesito hacer algo nuevo porque me muero, me ahogo, no. Es decir, es un proceso que tenemos que llevar a lo largo del año y debemos destinar los recursos y la gente necesaria para todo el año llevar a cabo el proceso de innovación. Hablaremos en profundidad sobre ese tema. En el plan de marketing y comunicación, ahora que ya tenemos nosotros, en el plan de marketing y comunicación, voy a hablar antes del plan de marketing y comunicación, porque este es un diseño antiguo. Voy a hablar primero de la responsabilidad social corporativa, porque la responsabilidad social corporativa es algo que tiene que, igual que en el tema de innovación, debe formar parte integral de la empresa todo el año. No es una mera herramienta de marketing para decir yo soy social, yo soy responsable, yo soy ecológico. No, esto es un proceso de convicción que tenemos que tener las pymes y los profesionales. Surge desde los profesionales y surge desde las pymes. En marca exterior hablaremos mucho de eso. Y nos centraremos mucho en ese tema de la RSC, de la RSE y de la RSP, la responsabilidad social personal. Pero debemos asumir que todas las empresas, todos los profesionales, cada una de las personas, porque las empresas no son nada, no existen si no hay personas detrás. Cada una de las personas somos responsables socialmente con el entorno, con la huella que dejamos. Entonces, debemos asumir como que la responsabilidad no es una moda, no es una cuestión que debemos tratar como de presupuestos. Perdón, una alarma.
sino que lo que debemos es plantearnos que la responsabilidad social corporativa es algo que debemos asumir como parte integral de nuestra empresa. Entonces, ahora que tenemos todas esas... Perdón por el corte, ha habido una dificultad técnica, pero bueno, ya está resuelta. Vale, hasta aquí vamos a dejar el tema del branding, esta primera mitad de lo que son los 8 apartados. Bueno, llevamos 5, perdón, nos quedan 3, pero nos queda luego ya el resumen de la visión global. Entonces, ahora lo que quiero es, ya entraremos en profundidad en esa segunda parte y luego entraremos en profundidad en cada uno de los apartados. Quiero hablaros brevemente también sobre marca exterior. Surge a raíz de toda esta convicción como una parte evolutiva de cómo he ido entendiendo el branding y cómo he ido entendiendo la realidad de las pymes y del branding en toda Iberoamérica. Entonces, ¿qué es Marca Exterior? Marca Exterior va a ser una plataforma, pues es ya una plataforma tecnológica para el fomento y la difusión del branding en el comercio exterior en toda Iberoamérica. ¿Por qué? Porque entiendo que las pymes deben crear su propia marca y deben consolidarla y luego internacionalizarla correctamente. Entonces, previamente, hombre, es posible que no es que sea obligatorio tener una marca, pero hoy por hoy no es lo mismo salir al extranjero sin marca que con una marca. Cuando tú te vas a internacionalizar, la marca te viste mucho, tener una marca te facilita mucho las cosas porque tienes muchas cosas que ya las tienes digeridas dentro de tu creación de marca en tu país. Entonces, cuando salimos al exterior va a ser todo mucho más fácil. Marca exterior va a estar presente en 23 países de toda Iberoamérica, incluido, Iberoamérica, entendámoslo como la península ibérica, que es España y Portugal, y luego todos los países de América, de habla hispana, incluido Estados Unidos, que tiene una importantísima comunidad hispana. Entonces, aquí hemos agregado 23 países. ¿Y por qué es el proyecto de marca exterior? Bueno, pues porque el 90%, daros cuenta, el 90% de todas las empresas, más del 90% de todas las empresas, más del 95% en muchos casos, y más del 99% en otros casos, son pymes. Y más del 80% de todas tienen 1 o 2 trabajadores. Es decir, estamos hablando de que las empresas como las conocemos hoy, realmente el gran peso, el gran volumen es empresas de 1 y 2 trabajadores. Entonces, ese es el marca exterior, lo que va a hacer es principalmente centrarse en el profesional, no en las pymes grandes, ni siquiera por supuesto, en las grandes empresas. A nivel de branding o de comercio exterior nos centraremos en cómo lo hacen las pymes de éxito y cómo podemos tomar ejemplo el resto. Más del 80% de las pymes no superan los 2 años de vida y más del 90% no superan los 5 años de vida. Es decir, es una tasa de mortalidad tan elevada que cuando seamos capaces a nivel global de toda Iberoamérica de mantener una estabilidad y superar los 5 años, entonces hablaremos de economías mucho más estables. Hoy por hoy esas son las que realmente, sus empresas superan esos 5 años de vida. Y bueno, para el día 1 de julio empezaremos con las entrevistas. Empezaremos con esta de Val Trading, que es una consultora muy importante de comercio exterior. Son muy grandes amigos míos, los admiro por el trabajo que realizan. Hablaremos con Víctor Muñoz, que es el gerente,
y trabaja con su mujer, María José López, y están en Valencia. Son, para mí, algunos de los mejores profesionales de comercio exterior en España. Son de los que mejor hacen el comercio exterior en España. Y bueno, hablaremos sobre el proyecto que tienen, cuál es su visión del comercio exterior y cuáles son sus expectativas del comercio exterior en Iberoamérica. Y hablaremos también, el día 3, hablaremos con Santiago Sanz, que es deportista, es atleta, corre maratones, es campeón de campeones, tiene 13, 14 récords mundiales, de los cuales todavía ostenta 7, y se recorre el mundo. Ha creado su marca personal, con él hablaremos de branding, de cómo ha creado su marca personal y se mueve por Estados Unidos, Londres, Lisboa, Japón. Hablaremos de su proyecto. Yo le llevo la marca y decidí apoyarle cuando conocí su proyecto porque es admirable el trabajo que hace como persona y como profesional. Bien, lo mismo, por favor, no os olvidéis, tenemos este curso el día 30 de junio sobre promoción y posicionamiento de Internet de tu blog a través de WordPress. Podéis ver el vídeo en tv.marcaexterior.com y conseguiréis toda la información de cómo podéis inscribiros. Es un curso muy rápido, muy intensivo, van a ser 2 horas, donde vamos a ver cómo hacer el posicionamiento correcto en Google, casos prácticos muy sencillos, con herramientas muy sencillas y gratuitas, cómo realizar email marketing semiautomatizado o automatizado, cómo realizar también la difusión en redes sociales de manera semiautomática, ¿vale? Porque siempre algo tenemos que hacer nosotros, pero con muy poco esfuerzo podemos hacer mucho volumen de trabajo y lo cual nos va a ahorrar mucho tiempo, muchas horas y mucho dinero. Bueno, gracias por estar ahí. Este primer programa de hoy a las 8. Bueno, aparte de las dificultades técnicas, las iremos solucionando poco a poco e iremos avanzando, iremos metiendo mejoras a nivel tecnológico, a nivel de imágenes, a nivel de contenidos. Pero bueno, espero que además todos los días, de lunes a viernes a las 8, publicaremos el programa y quién sabe, algún día igual hasta lo hacemos en directo. Que paséis una buena noche y un buen fin de semana. Hasta luego y gracias.